¿Cómo están? Bienvenidos a Hora 25. En la hora que no existe, todo puede ocurrir. Pueden ocurrir muchas cosas aquí. Diana Masí, buenas noches. Susto, ¿no? Conocí a Augusto cuando yo era muy joven en Nueva Imagen. Bueno, quizás incluso cuando él estaba todavía en Teleanálisis. Fueron detenidos por individuos de civil que lucían brazaletes y conducidos hasta un lugar secreto. La revista Análisis nace en el contexto de la dictadura. Y yo fui el primer director de Teleanálisis, se creó así, Teleanálisis. Yo era muy amigo de Augusto Góngora. Y además, él había sido profesor mío en la Universidad Católica de Cine. Entonces, yo lo conocía muy bien. Y él era un tipo expertísimo en cine. Y por lo tanto, me considero la persona que armé el esquema, la estructura, el esqueleto, la idea. Pero el que tiene que materializarla y transformarla en producto real, ese fue Augusto. Mi niño, el hombrecito nuevo llegará. ¿No habías venido antes al zoológico? No, primera vez que vengo. ¿Papás de ustedes tienen trabajo? No, ¿Están mi cesantes? papá está cesante y mi mamá. Yo participé como reportera en el show de los libros y en el cine video en los 90. Era una época fantástica en Nueva Imagen. Estaba comenzando la democracia en Chile y hacíamos una televisión súper creativa. Esta noche vamos a interrogar a los jóvenes del nuevo cine chileno. ¿Cómo se llama su escuela? Mi escuela se llama Escuela de Cine de Chile. ¿Recibió algún apoyo extranjero? No, ningún apoyo extranjero. Y fue mi jefe ahí, yo lo veía un poco como más grande en ese momento y después con el tiempo fui su compañera televisiva. Sí. Nos dijeron que veníamos a reír un rato. Bueno, ya, 5 segundos para reírnos. Él tenía convicciones muy profundas, pero la realidad y las cosas que pasaban, él las incluía, las metía. Y yo creo que en gran medida esa amplitud mental que tenía Augusto era por su capacidad de ver el cine. Yo creo que ese es su sello también, ¿no? Haber explorado en todos los ámbitos de la vida, la creatividad, el trabajo, el amor también. Yo creo que vivió muy intensamente y me imagino que lo sigue haciendo ahora. Tenemos aquí un público magnífico. Los vamos a echar de menos. Chao, muchas gracias. Esto fue Hora 25. Más adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El video que acaban de ver lo exhibimos hace unas semanas atrás cuando reestrenamos el programa La Hora 25, programa del cual Augusto Góngora fuera su primer conductor. Hoy este video adquiere un valor muy especial porque ayer, 19 de mayo de 2023, a los 71 años, Augusto Góngora nos deja después de lidiar mucho tiempo con la enfermedad del Alzheimer. Hoy estamos con algunos invitados para recordarlo, quienes fueron compañeros, colegas de Augusto. Le mandamos un saludo, por cierto, a Paulina Urrutia, su compañera, su mujer, a toda su familia y a sus amigos. Vamos a presentar a los invitados que tenemos hoy, en todo caso. Es el ministro de Cultura, las Artes y el Patrimonio, Jaime Aguirre, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Jaime conoció a Augusto en los años 80 y después trabajaron en Televisión Nacional de Chile desde la década del 2000 hasta la primera década de... No, desde el 90 hasta la primera década del 2000, ahí sí. Sí. Ahí sí. Después, María de la Luz Sabañac fue directora, la Chiruca, directora de varios de los programas que condujo Augusto y en los que trabajó también en la producción ejecutiva. Bienvenida, María de la Luz. Hola, Blanca. Y Jerko Yankovic, quien fuera camarógrafo de Teleanálisis, un noticiero que circulaba en la clandestinidad en la época de dictadura, que también está aquí para recordar a Augusto. Y este programa básicamente es para revisar
lo importante que fue Augusto para nuestro canal, todo lo que hizo este periodista y cineasta por TVN, por la cultura y por nuestro país. Bienvenidos a los tres. Quiero preguntarles primero que nada, ¿cuál piensan ustedes que fue el gran legado de Augusto? Si me permiten empezar, a mí me parece que el legado profesional de Augusto está muy reconocido. Y por lo tanto a mí me gustaría recalcar un poco su legado humano. Yo fui muy amigo de él y su gran capacidad de ser amigo y compañero en el trabajo, en un almuerzo, en los consejos, a mí me marcó profundamente. Yo fui muy cercano a él. Almorzábamos en una época todas las semanas, varias veces en la semana, con Fernando Paulsen y otros amigos que de repente aparecían. Pero ahí el trío que nos íbamos al divertimento eran el restaurante que está aquí en el Cerro San Cristóbal. Éramos básicamente los tres, Fernando Paulsen, Augusto y yo. Yo conozco a Augusto a finales de los 80. Estuvimos en toda la época de la campaña del No y luego nos encontramos en Televisión Nacional. El aporte de Augusto como un consejero, yo era director de programación en esa época, como un verdadero consejero con quien conversar temas que no son fáciles en esa época, bueno, todas las épocas, pero en esa época había muchas tensiones políticas, recién se estaban dando los primeros pasos en democracia. Él era un tipo extraordinariamente ponderado, prudente, profundo en sus análisis y un muy buen amigo. Así que yo lo recuerdo en primer lugar como eso. Y luego, por cierto, todo su legado profesional que es indiscutido y que ya conversaremos más. Ciruca, ¿cómo era Augusto? ¿Sabes qué? Encantador. Yo te iba a decir que a mí me impactó mucho porque la verdad es que era un momento bien fregado, estábamos recién volviendo con la democracia. Yo no sabía mucho de Augusto, o sea, sabía que existía Teleanálisis, que él había participado ahí, pero que habían arriesgado la vida tantas veces, ¿no? De verdad que empecé a respetarlo mucho por eso. Pero yo ya lo conocí como profesional, no era amiga de él. Entonces me acuerdo haber conversado con nuestros directores de programación, que primero partió Eduardo Tirón y después Jaime Aguirre, y que teníamos que hacer un programa de cine. Entonces, evidentemente que tenía que hacerlo alguien que supiera lo que era el cine, que hablara el lenguaje audiovisual. Claro que sí. Y hacer Augusto. Fíjate que yo lo había visto Augusto el día que ganó el No en la televisión. ¿En serio? Decía Augusto Góngora y se me quedó grabado porque lo encontré tremendo. Jaime lo dijo, muy moderado, pero yo además lo encontré empático. Era la época de la moderación. ¿Y qué querés que te diga? Muy guapo, pues. Además, muy guapos. Claro que sí. ¿Te gustó? Claro, tenía carisma, lógico. Pero lógico, tenía carisma. Entonces ya cuando hablamos de un programa de cine y él se hablaba de que era un experto en cine y tenía todas las otras características, conversé con él, hablamos con él, habíamos conversado. ¿Y accedió de inmediato? Con varias personas, al tiro. Le encantó la idea. Fue pero como así, como con mantequilla el proyecto. La época del entusiasmo era. La época del entusiasmo. ¿Sabes Exactamente. qué? Éramos demasiado felices haciendo lo que hacíamos. Qué lindo. Te prometo que es verdad, eso. Yerko, tú trabajaste con él en unos años muy duros, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia del teleanálisis con Augusto? Bueno, es bastante largo contar mucho, pero en síntesis, más que en lo profesional, como yo era camarógrafo, era autodidacta en un principio, él me enseñó mucho con su visión de la cinematografía. Él me enseñó mucho porque en esos años no había dónde estudiar ni nada. O sea, la cámara era una y arréglatela. Y así que uno aprendía un poco en la calle y con gente que te analizaba lo que tú estabas haciendo también. Claro. Vamos a ver parte de ese material en el que tú estuviste con Augusto de manera exclusiva en este programa especial para conmemorar a Augusto Góngora en TVN y NTV.
Muricito niño, lugar de madres selvas te daré. ¿Tú habías venido antes al zoológico? No, primera vez que vengo. ¿Y por qué nunca te habían traído? No, ¿Y qué te pareció? fantástico, me gustó todo. ¿Qué es lo que más te gustó? El oso polar y la foca, pero no estaban sin agua, así que estaban hediondas. ¿Los papás de ustedes tienen trabajo? No, ¿Están mi cesados? papá está cesante y mi mamá. Una casa recesión. ¿Cómo son las casas esas? Son pobres, son sucias. ¿Y qué es la recesión? Cuando uno ya no tiene para comer y el dinero se está acabando. ¿Qué opina usted de las colonias urbanas que se están desarrollando ahora en su barrio? Yo lo veo algo bien por el motivo que mi hijo es uno de los que anda luchando por los niños. ¿Tú crees que los niños van a salir más contentos de estas colonias? Sí, digamos, van a salir más contentos y además de eso, con una visión nueva del mundo. Te digo, estos cabros ya no pueden pensar de que el derecho de la recreación es solo para algunos, es para todos, digamos, porque lo vivieron, digamos, lo vivenciaron. Hola, ¿cómo te llamas tú? Carlos Vivanco, ¿Qué edad tienes? 11 años. 11 años. ¿De dónde vienes tú? De la población de Villa Arturo Prat. ¿Y qué estaban haciendo ahora ya en la población? Le estábamos despidiendo ¿De quiénes se estaban despidiendo? de la gente. Aprendí a que aquí todos son iguales y que ninguno es más importante que otro. Teleanálisis recogió una serie de testimonios entre sacerdotes y miembros de comunidades cristianas con el objeto de conocer su opinión ante la situación actual que vive el país. ¿Cómo vive el estado de sitio un poblador de La Legua? Mira, ha sido personalmente, y pienso que para el grueso de la población han sido días muy negros, ¿viste? Días donde es muy difícil dormir. Más allá de los conflictos puntuales con el gobierno, la Iglesia continúa desarrollando sus actividades pastorales permanentes. Ahora estamos con un grupo de jóvenes de la población Jaime Izaguirre que participan en los encuentros juveniles de verano, organizados por el equipo de pastoral juvenil de la parroquia Santo Tomás Moro. ¿Qué quisieras tú para este país? Que haya democracia y libertad para hablar y que haya trabajo. Estas demandas que surgen desde la base de la Iglesia también son compartidas por la jerarquía. Hace poco tiempo atrás, el obispo Carlos Camus dio a conocer un documento titulado La Iglesia chilena y el gobierno militar. Allí, el prelado recuerda que los obispos jamás han reconocido la legitimidad del golpe militar. Además, recordó que en 1982 la Iglesia exigió 3 condiciones para enfrentar la crisis que vive el país: el respeto a la dignidad humana, el reconocimiento al valor del trabajo y el pronto regreso a una verdadera democracia. Estos planteamientos fueron reiterados a fines del año pasado por el obispo Sergio Contreras, secretario general de la Conferencia Episcopal. Lo que acabamos de ver son imágenes pocas veces vistas en la televisión abierta. Más bien, esto es parte del noticiero Teleanálisis que se veía en el extranjero y en Chile circulaba a través de VHS de manera clandestina, que pasaban de mano en mano, y si es que tú tenías un reproductor de VHS. Yerko, ¿qué te motivaba de salir con Augusto? ¿Cómo eran esas pautas? Te decía, vamos, ¿para dónde? ¿Cómo era eso? Venía un poco de la revista Análisis, la editorial. Nos pauteamos nosotros también porque necesitábamos más movimiento, porque hacíamos videos, no entrevistas solamente. Entonces empezamos a contactarnos con diferentes agrupaciones, sindicatos, parroquias, y a indagar qué es lo que estaba pasando en el país, porque estaba muy oculto todo. Claro, de hecho en estos videos se da cuenta de un montón de problemáticas que ni por si acaso aparecían en televisión abierta en ese momento, como la cesantía, como el miedo, como el deseo de volver a una democracia plena. ¿Cómo era esa sensación de salir a cubrir estas cosas con el miedo de que te pudieran agarrar en cualquier momento, me imagino? Con miedo, pero mirando para atrás, y también tiene que ver la juventud, yo creo, ¿no? Yo era muy joven y no... Hoy día no lo harías. Creo que sí lo haría, pero con lo aprendido.
Perfecto. En ese tiempo hay muchas cosas que yo no sabía, como operar, que lo fui en el camino, fui ubicándome, digamos, dónde ponerme, cómo protegerme, cómo volver a casa, cómo tantas cosas, cuidar el material. Perfecto. Ministro, ¿cómo recuerda esta época en dictadura? El teleanálisis, Augusto. Bueno, lo que dice Yerko es absolutamente cierto y probablemente atraviesa todas las áreas de vida en el país. El miedo era una cosa con la cual convivíamos permanentemente. Miedo a distintas cosas, no solo a que te mataran, que por Dios que mataron. No solo a que te mataran, sino que a quedar sin trabajo, a ser marginal, que te marginaran socialmente por lo que tú pensabas. En el caso del mundo poblacional, de una marginalidad muy brutal. Hay que acordarse de los traslados de personas de un sector de Santiago a otro en donde no había absolutamente nada. En fin, eran tiempos muy, muy duros. A mí me da de repente un poco de tristeza cuando la gente pone o relativiza el valor de la democracia. No vivir en democracia es duro, es duro. Y nada, pues nosotros vivimos en la no democracia, los tres que estamos acá, Augusto también, y tuvimos que inventar maneras de vivir, inventar las maneras de vivir. Y Augusto en eso fue un líder, en el sentido intelectual de la palabra, en el sentido político de la palabra, y un gran amigo. Yerko, ¿cómo se desenvolvía en este mundo, Augusto? ¿Con respecto a qué, digamos? O sea, este mundo como muy amplio. No, en este mundo como del teleanálisis, como en dictadura, con el miedo. ¿Qué lo motivaba a él para salir de estas cosas? Yo creo que lo motivaba más o menos lo mismo que a todo el equipo. Todo el equipo queríamos salir de esta dictadura y hacer algo. ¿Y consideraban que esto era como una herramienta para salir de eso? Exactamente. Mi padre, que fundó el teleanálisis, él era más político. Y para él era una herramienta política de cambio. Para otros era una escuela de aprendizaje, cómo podemos derrocarlo, a Pinochet, digamos, pero con distintos instrumentos, digamos, no solo el video, sino que salir a la calle. Perfecto. Bueno, esto también tengo que apuntar que todo lo que hizo Teleanálisis, la revista Análisis, APSI en su momento, todo lo que se hacía dentro de esta semi-legalidad fue un camino bien discutido políticamente. No hay que olvidar que hubo mucha gente que tenía la opción armada, que había que derrocar a Pinochet, en fin. Claro. Esta creatividad que se desarrolló de alguna manera le dio mucho sentido a esta vía no armada de superar el tiempo de la dictadura y pasar a una democracia. Claro que sí. Hubo harta discusión en esa época. Sí, pues bueno, tú fuiste... Podríamos hacer una serie de programas al respecto. Pero Augusto representaba, yo diría, no la ponderación débil, sino que era una ponderación muy creativa, claro, muy potente. Es lo que yo me acuerdo de esos tiempos. Bueno, y tú musicalizabas, aparte de hacer la música del teleanálisis, hiciste por supuesto la del Yo me no. dedicaba a eso, sí, yo me dedicaba a la música. A la música trabajé mucho tiempo con el sello Alerce. Prácticamente se grabó todos los estudios nuestros y bueno, éramos vecinos de la productora de Augusto, Nueva Imagen. Éramos vecinos en el barrio Ñuñoa. En la calle Holanda quedaba, ¿no? No, en la calle Jorge Washington. En Jorge Washington, ¿verdad? En Jorge Washington teníamos los estudios y dos casas más allá estaba Nueva Imagen. Qué lindo. Y convivimos mucho. Y claro, yo me dedicaba a la música y me tocó hacer la música al teleanálisis. Nos pidieron que la hiciéramos y ahí está. Lo acaban de tocar. Y también el no, ¿no es cierto? Ya pasando a eso fue un poco claro. después, claro, en el año 88, en la canción del no. ¿Eso vamos a verlo ahora? ¿Sí? Yo te podría mencionar otra parte. Dígame. Yo, aunque no conocí a Augusto en ese minuto, en teleanálisis, digamos, cuando lo conocí ya en Televisión Nacional, me pareció a mí fantástico Augusto, porque era una persona muy empática y muy
no era combativo para nada, muy respetuoso. Y sabes que muy cristiano. Claro que sí. Fíjate tú que él estaba muy cerca de la vicaría y de los sacerdotes, que hoy echamos tanto de menos que no exista una vicaría de verdad, porque Augusto escribió un libro precioso que se llamó La memoria prohibida, y era sobre los casos de detenidos desaparecidos. Él me regaló ese libro. Y curiosamente, el último obra audiovisual que se termina Augusto, digamos, es La memoria infinita. Claro que sí. Yo hacía un análisis de La memoria prohibida, La memoria infinita. Sí, que esperamos que se estrene muy pronto en Chile porque ha tenido un éxito internacional en distintos festivales. Impresionante. Y sí, pero yo no lo he podido ver todavía. Vamos a seguir revisando el trabajo de Augusto Góngora, porque en el año 1990 se realizó un concierto muy importante en Chile, que fue el concierto de Amnistía Internacional, ¿no es cierto? Un país que recién volvía a la democracia, y ese concierto fue transmitido en Televisión Nacional de Chile y presentado acá en TVN por Augusto Góngora. Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión especial de Televisión Nacional de Chile, durante la cual le vamos a dar a conocer en directo lo que está aconteciendo ahora en el Estadio Nacional. Como ustedes saben, allí se está desarrollando el gran evento musical desde Chile, Un Abrazo a la Esperanza, que ha sido organizado por Amnistía Internacional para promover los derechos humanos en todo el mundo. A este evento han llegado las principales figuras de la música rock internacional. De alguna manera podríamos decir que la mejor música del mundo está hoy día en Chile. En los intermedios de los números musicales, que están calculados entre 15 a 20 minutos, le vamos a dar a conocer lo mejor de la parte inicial de este espectáculo, de manera que usted no se va a perder nada de lo que ha acontecido hoy día en el Estadio Nacional. Más le vamos a dar a conocer lo que fue la ceremonia de inauguración. Fue realmente impactante este minuto de silencio que se produjo en el Estadio Nacional en la ceremonia de inauguración, que como ya les informamos, empezó a las 6 de la tarde. Oye, pasan los años y todavía como que emociona, ¿no? Este concierto cuya cara visible fue Augusto, ¿no? Y después con el paso a la democracia, además Augusto se convierte como en la cara de la democracia en Televisión Nacional, aquí, en TVN. Claro. Sí, bueno. ¿Qué creen ustedes que es lo que le imprime Augusto a Televisión Nacional en esa época? Dígalo usted. Sí, Chulupa, tú fuiste la que más yo. trabajó con él ahí. A ver, es que llegó un grupete grande, ¿ah? Sí, claro. Claro. Entonces... Llegó también Patricio Bañados, que había sido la cara de la campaña del No. Exactamente. Pues, que también nos dejó Eduardo, hace muy Jaime, poquito. Carlos Altamirano. Y mira, estábamos todos demasiado felices, porque había pasado muchos años en que estábamos haciendo una televisión que marcaba bien. Imagínate, el Festival de la UNA, la música libre. Pasémoslo bien, esa era la verdad. Pero se había olvidado completamente el cuento de por qué se crea la tele, pues. Informar, entretener y educar. En cambio, era todo una televisión super light que le iba requete bien. Pero lo maravilloso fue que, llegando estos nuevos aires en que todos teníamos ganas y proyectos y ganas de hacer cosas, entonces las pudimos hacer. Y nos fue caballo también. Muy bien también. Y eso fue rico, ¿te fijas? O sea, la gente de alguna manera, ¿no encontráis, Jaime? Nos vio. Sí, bueno. Haciendo eso, entregando contenidos de calidad. Pero por favor, pero de una manera masiva.
No una televisión para una élite ilustrada. Exacto, no era solamente. elitista, claro. No, pues Esa era la gracia, como entregar cultura Exactamente. de una manera masiva. ¿Qué es lo que le imprime, según tú, Jaime? Bueno, yo creo que la en primer televisión lugar, pública. un hombre que en pantalla, para los estándares de la época, era un hombre tremendamente creíble. Augusto fue creíble y probablemente es porque sabía de lo que hablaba. Claro. Por eso. En segundo lugar, mucha creatividad. Aquí se crearon programas magníficos, en algunos participó la Chiruca, en fin, que son, no tengo idea, el show de los libros, el cine video, Mirador, el ojo con el arte, en fin. Claro. Y los artistas participando, todo esto ocurrió en los 90. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de haber tanto programa cultural en Televisión Nacional? Bueno, las cosas tienen su ciclo probablemente y fueron evolucionando. De hecho, las teleseries fueron un pilar muy importante de Televisión Nacional, teleseries con contenido, por decirlo de una manera, sí, claro, con contenido premeditadamente chileno, que generaban y ayudaban a crear identidad y que la gente se sentía muy reconocida. Y eso fue evolucionando y yo creo que el aporte que se hizo en esos años muy importante, porque se demostró que la televisión podía hacer otra cosa. Exacto, un poquitito más. Sí, pues a mí me tocó participar de todo ese periodo. Bueno, claro, por supuesto. Claro no solo que acompañara, no solamente que divirtiera, cosa que siempre es deber de la televisión. Claro. La compañía para mí es un factor clave de la televisión. Claro que sí. Sino que además ayudar a conocer mejor este país en más ámbitos que los programas de entretención pura. Identidad. Entonces se aprovechó y yo creo que ese es un poco el secreto. Y en ese ámbito, la manera de ser de Augusto, sus conocimientos y su profesionalismo constituyeron un tremendo aporte. ¿Yerko, era muy distinto el Augusto del teleanálisis al que pudimos ver después en TVN? Yo diría que no. Tenía una tremenda capacidad de verbalizar. Tenía casi no leía textos antes de hacer un speech. No era como yo, dices tú. Bueno, no sé. Lo haces muy bien. Lo haces muy bien. No era para hablar de Nieto. No, pero él tenía esa capacidad. Se instalaba y empezaba a pensar un poco, ya, vamos. Lo hacíamos muy rápido. Además, bueno, era difícil en la calle hacer muchas veces también el stand-up. Claro, pero no sé si a ustedes les pasó viendo las imágenes. A mí me pasó por lo menos que era el teleanálisis, donde vemos a un Augusto que es igualmente cercano, que habla con los niños, pero luego los enganches es una persona que está seria, ¿no? Como que está viviendo una época muy seria. Bueno. Y después lo vemos en Televisión Nacional como con una sonrisa, con una calidez como muy distinta, como muy versátil, ¿no? Es versátil y además fue aprendiendo también. Pues, si Augusto no nació en la tele, claro. Augusto pasó por la escuela de periodismo, el análisis, luego el teleanálisis, y ahí, como contaba Yerko, fue aprendiendo como a todos los que nos tocó aprender en la práctica lo que había que hacer. Y Augusto terminó como un tremendo profesional de televisión, un conductor súper, no solo creíble, sino que además muy dúctil, como tú dices. Claro. Bueno, él estuvo en eventos súper importantes para el país también, como por ejemplo el funeral de Estado que se le hizo a Salvador Allende. ¿Revisemos eso? Ya. Revisémoslo. Muy buenos días, estamos iniciando esta transmisión especial de Televisión Nacional de Chile para darles a conocer los momentos más importantes de los funerales del presidente Allende que se desarrollan en el día de hoy. Las actividades comenzaron esta mañana muy temprano, cuando a las 7:30 se desarrolló una breve ceremonia en el cementerio Santa Inés de Viña del Mar. Posteriormente, a las 8, los restos del presidente Allende fueron trasladados hacia la ciudad de Santiago, llegando acá cerca de las 10 de la mañana. Luego de transitar por la Alameda, Morandé, Compañía y Plaza de Armas, los restos del primer mandatario ingresaron a la Iglesia Catedral de Santiago. Es una carroza del Hogar de Cristo la que lo ha transportado desde el cementerio Santa Inés a nuestra capital. En lo alto, la urna, cubierta por la bandera chilena y por una caja protectora.
Ahí están los restos de Salvador Allende Goza. Hemos estado observando los momentos previos a la ceremonia religiosa que se desarrollará en la catedral. Hemos visto las imágenes del féretro y el cortejo del presidente Allende avanzando por las calles de Santiago en medio de una multitud que se ha congregado para rendirle un homenaje. Hemos visto el ingreso del presidente de la República, don Patricio Aylwin, y su esposa, la señora Leonor Oyarzún, y posteriormente el de la familia del presidente Allende, la señora Hortensia Bussi y sus nietos. La verdad y la justicia son los únicos medios para alcanzar la reconciliación. Salvador Allende ya está junto a su pueblo. Nadie podrá impedir ahora que el pueblo venga a este mausoleo en busca de consuelo, de inspiración o simplemente de compañía. Bien, hemos presenciado los momentos más importantes de los funerales del presidente Allende que se han desarrollado hoy, 4 de septiembre de 1990. Hasta aquí llega esta transmisión especial de Televisión Nacional. Con ella esperamos haber servido a todos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Augusto estuvo presente en los grandes hitos del regreso a la democracia. Fue como un rostro, ¿no?, de este periodo, sí, claro, muy importante. Y tenemos un saludo de un amigo que trabajó también con él en Teleanálisis, el cineasta Marcelo Ferrari, que al enterarse de su fallecimiento nos manda un saludo. Desde Valdivia. Ay, muy querido Augusto, muy querida Paulina, desde el sur, desde Valdivia, les quiero enviar un enorme abrazo lleno de cariño. Este sur en donde hace frío porque es un día un poco triste, porque estamos despidiendo a nuestro querido amigo, colega, inspirador, profesional Augusto Góngora. Entonces un día un poco frío, triste, pero a la vez luminoso, no sé si lo ven. Hay harta luz, harta luz. Esa luz que era la alegría que transmitía Augusto, incluso en los momentos más difíciles en la época de la dictadura, para quienes trabajábamos con él, nos inspiraba a luchar con las armas del audiovisual, de nuestra profesión, para recuperar la democracia. Eran tiempos muy difíciles, pero siempre había una anécdota en Augusto, siempre había una palabra también de celebración de la vida, y es parte del enorme agradecimiento que tengo por él. Augusto, desde mi corazón te digo que te agradezco muchísimo esa figura como de papá que en algún minuto sentí de parte tuya, pero sobre todo de el gran profesional que dio una pelea enorme desde la revista Solidaridad, después de Teleanálisis, en donde nos inculcabas, conversábamos mucho con Augusto, ¿no? Había un espacio de democracia, de debate, ¿no? Pero nos inspiraba a entender que teníamos un imperativo categórico moral en esos años, que era entregar toda nuestra energía, nuestra juventud, nuestro trabajo audiovisual, cinematográfico, documental, para luchar por el regreso a la democracia. Eso era lo que había que hacer en ese momento. Y después, años después, cuando se recuperó la democracia, bueno, Augusto dijo, demos otra pelea. Una pelea inspirada, ¿no?, que es la de recuperar la cultura y llevarla a las pantallas frías y oscuras de la televisión de esos años post-dictadura, ¿no? Había una oscuridad, una pantalla muy triste, muy de mentira, ¿no? Entonces, nuevamente era como, bueno, y entonces hay que poner la cultura ahí, hay que darle espacios a la cultura, y pudimos hacer proyectos con Augusto como el cine video, como el show de los libros desde otra vereda. Trabajamos con Patricio Bañados en El Mirador, en donde Augusto hacía un par de secciones importantísimas que ganaron incluso premios internacionales. Bueno, no es la hora de hacer un catálogo de las cientos y cientos de cosas preciosas que hizo Augusto y que nos invitó a nosotros a participar, sino que es la hora de darle un abrazo grande a Paulina, a los hijos, a ambos hijos de Augusto y a Augusto también, acompañarlo en este momento de cambio, de transición. Augusto es un hombre muy sabio.
Entonces él sabe que la muerte es un proceso de cambio, de transición, triste y alegre a la vez, triste porque uno deja a las personas que tanto quiere, alegre porque uno entiende que la vida es eso, es transformación. Es parte de lo que aprendí con Augusto cuando yo estaba con momentos difíciles y su palabra más bien me hacía mirar que hacía frío pero había luz también al mismo tiempo. Entonces un abrazo grande, Paulina, querida, un abrazo grande a los hijos de Augusto, a los hermanos de Augusto, Pepe Góngora, con quien trabajé también en Teleanálisis, y un gran abrazo a Paulina y un enorme reconocimiento. Hay que homenajear a Augusto, como dijo ayer el ministro de la Cultura, Jaime de Aguirre, que era un gran amigo de Augusto y que también con el que me ha tocado la suerte de trabajar un montón de veces. Hay que homenajear todo lo que sea pertinente, necesario y justo a Augusto Góngora, y que ojalá esta despedida cariñosa que le estamos haciendo a Augusto Góngora sirva para que las pantallas de la televisión chilena, los espacios de cultura vuelvan a reinspirarse. Hay que recuperar la democracia televisiva, o más bien hay que recuperar la cultura, la presencia de la cultura en nuestro país en estos tiempos que también son complejos, ¿no? Yo creo que Augusto puede ser una gran figura inspiradora de lo que viene a partir de ahora, de recuperación, de revalorización, de reenergizar nuestra expresión artística y cultural. Muchas gracias por haberme permitido mandar por las pantallas de TVN, las pantallas que Augusto tanto tiempo enriqueció, este sentido saludo cariñoso para él y para Paulina y su familia. Las pantallas que enriqueció Augusto Góngora, es lo que decía Marcelo Ferrari. Aprovechamos de agradecer este sentido saludo que nos manda desde la ciudad de Valdivia. Augusto Góngora. Así es. Era así, ¿no? Es completamente como ha sido descrito. Marcelo trabajaron juntos mucho rato. Y efectivamente era un hombre que de alguna manera aunaba, consensuaba e inspiraba. Marcelo decía que era como un padre para él. No sé, yo no... Yo tenía la misma edad de Augusto, así que no podría decir lo mismo. Mi hermano. Tengo la misma edad que tenía Augusto. Éramos de la misma edad, fíjate. Teníamos un mes de diferencia. Mira. Sí, Augusto efectivamente era un líder, pero tenía un carisma y un liderazgo distinto. No es el liderazgo autoritario que uno está acostumbrado Eso es. No, él tenía un liderazgo calmado, un liderazgo claro, un liderazgo muy humano. Sabía conversar y mucho. Con Augusto no podía estar una tarde conversando, claro, completo. Sí. Chiruca, ¿cómo era este líder? Fíjate que yo lo veo como, en una palabra, cristiano. Te prometo que es verdad, o sea, de verdad. ¿Pero en qué sentido cristiano? ¿En qué sentido? Que era muy humanista, muy socialista, muy demócrata, de verdad. O sea, Augusto de verdad era amigo de sus amigos y nunca, yo te digo, lo vi como en enfrentamiento con nadie, aunque algo no le gustara. Él sabía apaciguar las cosas. Eso. ¿Tienen alguna anécdota que quieran recordar de Augusto? Así yo quiero enfatizar esto que han dicho. Que antes mira las anécdotas. Teleanálisis, como éramos todos semi-preparados o en preparación, teníamos grandes discusiones. Fue una escuela Teleanálisis, entonces. Una escuela. Entonces, sí, grandes discusiones, ¿no? Yo opino que así, que ve esto, ¿no? Vamos a esta... ¿Y por qué? Eso era fantástico, él era dialogante hasta el fin, o sea... No era que mandara y fuéramos a hacer tal cosa, sino que entre todos era un colectivo. Y escuchaba. Sí. Bueno, en pos de saber más cómo era él, a mí me gustaría que ustedes trataran de recordar alguna anécdota que hayan vivido con él. Un cafecito que se hayan tomado. La vida con Augusto era una anécdota. A ver. La vida con Augusto era una anécdota, porque era muy social. Social en el sentido de que salía a almorzar, conversar de otras cosas, conversar desde fútbol, de política, etcétera. ¿Le gustaba el fútbol? Sí, claro, por supuesto. Hay poca gente que no le gusta el fútbol, ¿o sí? Hay poca, pero bueno, como que en el mundo de la cultura a veces se da. Y él era un
un gran consejero en el tema laboral. Yo era director de programación en esos años y él siempre estaba cerca para yo preguntarle, porque uno se llena de dudas. Sí. Las direcciones de programación, que diseñar, programaciones, etc., está lleno de dudas y de presiones. Y Augusto era un maestro para ayudar a desatar nudos. Nudos, qué sé yo, nudos políticos, nudos profesionales, laborales, en fin. Yo tengo, o sea, y por lo tanto, digamos, tenerlo al lado cerca era muy, ¿cómo se llama?, segurizante para uno. Y te voy a decir que no hay personas así, no, uno no las encuentra fácilmente, porque como dice por ahí el dicho, no hay almuerzo gratis. Exacto. En este caso sí, los almuerzos eran auténticos, eran generosos, abiertos, etcétera. Lo de Cristiano, sí, ¿eh? Cristiano, sí. De verdad. Bueno, Sí. tenía un espíritu efectivamente súper solidario y muy... Exactamente. Bueno, él declaró, a propósito de los futboleros, que quería ser futbolista de... que le hubiera gustado ser futbolista de Colo-Colo o músico. ¿Ustedes Claro. le conocieron esa faceta? De músico nunca lo vi cantar, afinado por lo menos. Afinado no. Pero puede que haya tenido esa faceta desconocida. No, mira, Augusto era un conversador, un teórico, un práctico, un ejecutivo, un líder, pero yo de músico nunca lo vi. Nunca se supo. Nunca. ¿Y ustedes sabían que él era colocolino o no? ¿Que era qué? ¿Colocolino? Sí, pues. Sí, yo también. Eso lo supe, pero no mucho más respecto al deporte. Ya. Es que yo lo vi imagínate- practicando deporte. ¿En serio? Asado y cosas anuales de teleanálisis. Vamos a jugar a la pelota, uno le pegaba nomás. Pero lo él hacían era como... ya más sano, más preparado, jugar los fines de semana. Ah, él jugaba todos los fines de semana. Eso le quería preguntar, si esto era una práctica como una vez al año o se juntaban regularmente. No, sí, él jugaba, tenía un equipo con amigos. ¿Y cómo jugaba? Jugaba bien. Más o menos. ¿Y de qué jugaba? Más o Adelante. menos, era más o menos. Para adelante jugaba. Adelante. Era más o menos, entre era los más o tres menos. primeros adelante, no era ¿Tú también defensa. jugaste la pelota con él? ¿Y por qué dice que era más o menos? Porque uno lo ve, pues yo soy un gran observador del fútbol. No, pero mira, y hay otra cosa que yo quiero mandar un saludo bien especial a sus dos hijos, a Cristóbal y a la Javiera, que son dos profesionales magníficos y que siempre estuvieron muy presentes, por lo menos en nuestras conversaciones y en la vida de Augusto. Entonces, tengo que mandarle un saludo. Y por cierto a la Paulina, que ha sido maravillosa en todo este tiempo. Y que le ha también tocado fue duro. ministra. Fue ministra. Ella ocupaba el escritorio que estoy ocupando yo ahora. Exactamente. Como son las cosas. Sí, pero sí, ella ha tenido tiempos bien duros y los ha llevado adelante de una manera magnífica, encuentro yo. De una manera impresionante. Yo, colega de ella, me ha tocado trabajar con ella también en los últimos años en la docencia y a mí me impresiona muchísimo cómo ella acompañó a Augusto todos estos años, porque lo hizo de una manera que yo nunca había visto a nadie. O sea, si hay alguien que entiende la inclusión, es ella. Es verdad. Así que quiero mandarle un saludo muy especial también a Paulina en estos momentos. Sí, encantadora ella. Y yo quiero hacer no sé si es casualidad o qué, pero han muerto 4 personas magníficas y que han dejado vacíos, te voy a decir, la Marta Cruzcoque, que acaba de morir, y que fue un gran aporte cultural en el ámbito de las bibliotecas, de la cultura en general. Fernando González del teatro, Augusto Góngora y Patricio Bañado. Patricio Bañado, claro. Y fíjate que en tan corto tiempo. Y Alipio Vera. Bueno, Alipio también. Sí. Y bueno, además son gente como muy emblemática justo de ese periodo, ¿no? O sea, Eduardo Rabani un poco antes, ¿no? Porque estuvo como muy presente en la televisión de los 80, en ese canal entretenido que era TVN. Exactamente. Pero luego todos los demás como que marcaron un periodo muy importante, donde la cultura era muy importante además en Televisión Nacional. Feroz. Y está volviendo a ser importante, tengo que decir. Sí, pues tú tienes que... tú estás contribuyendo ahora. Te tocó a ti la posta. Sí. ¿Se acuerdan ustedes de Cine Video? ¿El programa? ¿Cómo no? Yo dirigí ese programa desde que día que partió, la verdad. Era maravilloso, porque Augusto
conocía el lenguaje audiovisual, lo había hecho en Tenalansis, entonces era muy fácil trabajar con él, ¿te das cuenta? Yo creo que nunca tuvimos con Augusto alguna cosa que es normal que haya entre un conductor, digamos, porque él no era un animador, era un conductor, y la parte de la dirección. Nos llevamos estupendo, estábamos muy de acuerdo, elegíamos los temas. Cuando Augusto llegaba con un tema para que tomara, me decía, genial, y llegaba yo y me decía, genial, y vamos. De verdad, yo me acuerdo, esto lo inventamos con Augusto. ¿En serio? Y después lo usaron, pero ya hasta morir todos los cineastas. Como haces el encuadre de la escena que quieres registrar. Exactamente. No, precioso. ¿Veamos un compacto de cine y video, te parece? Sí, genial. Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de Televisión Nacional de Chile que va a estar dedicado al cine y al video. Durante las próximas 9 semanas vamos a estar conociendo las mejores producciones de cine y video chileno, pero además vamos a conversar con los directores, con los actores, vamos a ver reportajes que nos entregan distintos puntos de vista sobre esta actividad. Este primer programa lo vamos a dedicar íntegramente a conversar sobre el tercer Festival Internacional de Cine de Viña del Mar que acaba de finalizar la semana pasada. Y para eso hemos invitado a nuestros estudios a 4 importantes cineastas chilenos. Con nosotros está Miguel Litín, un destacado cineasta de la generación de los 60, que muchos de ustedes seguramente recuerdan por El Chacal de Nahuel Toro, y que acaba de estrenar en Chile su última película, Sandino. Está con nosotros también Pepe Maldonado, a quien se le conoce como integrante de la nueva generación de cineastas chilenos y que está próximo a estrenar su película Hay algo allá afuera. Estamos también con el cineasta Leo Cocking, director de La Estación del Regreso y quien además en el Festival de Cine de Viña del Mar ha sido su director. Y finalmente nos acompaña también Paulo Perelman, que el año 74 codirigió con Silvio Cayosi A la sombra del sol y hace algunos meses atrás estrenó en Chile su última película, Imagen latente. Antes de comenzar la conversación con ellos, vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos enseguida. Bien, esa era la sinopsis de El Fugitivo. Y para conversar de esta importante película estamos con el crítico Mariano Silva. Mariano, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Augusto. Cuénteme, ¿qué le pareció esta película? Mira, una excelente película de acción en que además hay el más extraordinario accidente ferroviario de la historia del cine y un lanzamiento de Harrison Ford por una catarata que prueba que todavía es Indiana Jones. Y además ese accidente ferroviario no es una maqueta, no son trenes de verdad. Son trenes de verdad, que venían a 72 kilómetros por hora. Sáqueme de una duda, ¿cuántas películas ve usted al año? Yo veo 1000 películas al año. ¿1000 películas al año? O sea, estamos hablando de 3 diarias. 3 diarias más o menos, y a veces veo más. Bueno, es una enorme cantidad. Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a presentar un programa especial de cine video dedicado al próximo Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, que como seguramente ustedes ya saben, se inaugura el próximo lunes 8 de enero y se va a prolongar hasta el sábado 13. En la inauguración de este festival, el lunes 8, se va a presentar una excelente película chilena que se llama Mi último hombre y que está dirigida por Tatiana Gaviola y cuenta con la participación, entre otros grandes actores, de Willy Sembler, Claudia Di Girolamo y Liliana García. Comenzamos entonces este programa especial de cine video dedicado al Festival Internacional de Cine de Viña del Mar con la película de Claudia Casitúa, Es demasiado tarde para ti. En 1932, el director Todd Browning, el mismo que había hecho Drácula el año anterior, filmó una película que se llamó Freaks. Y la particularidad de esta película es que estaba realizada con puros seres deformes, anormales, mutilados. Causó un escándalo en la época. Desde entonces, el término freaks alude a lo extraño, a lo excéntrico, a lo raro. Y como dicen que en este país somos tan fome, tan aburridos, tan uniformes, que nos cuesta reírnos y que le tenemos un susto tremendo a la diferencia, esta noche los vamos a invitar a encontrarnos con una cantidad enorme de seres raros, excéntricos, divertidos y con discurso entretenido. Un dato que se me olvidaba. La película Freaks no está disponible en Chile, pero esta noche ustedes van a ver algunos trozos de ella acá. Comencemos. Hace 14 años, el cineasta Orlando Lubert recorría las calles de Santiago y de pronto, de una manera absolutamente imprevista, casual,
alguien le cuenta una muy buena historia. Durante todo este tiempo le dio muchas vueltas, hasta que finalmente decidió llevarla al cine con el nombre de Taxi para Tres. Orlando Luber la define como una comedia negra que cruza varios temas: la codicia, el dinero, la doble moral, la traición. Ahora nosotros les vamos a contar la historia de esta película, junto con el director y con los actores. Vamos a explorarla, vamos a descubrirle cuáles son las ideas que la mueven y cómo Chile se refleja en ella. Es un problema aquí en Chile con los actores, son actores que están trabajando siempre en... mucho teatro, mucha tele. Bueno, la película se trata de un taxista que es asaltado y se convierte en asaltante a través de la seducción y el encanto de su asaltante. Elígeme ayudado. Volante Maleta. 1000 pesos. De la primera carrera, no tengo más. Volante Maleta, dije. Volante. ¿Y él duda entre volante o maleta o engancha el tiro en algo? Yo creo que el personaje engancha el tiro, sí. Yeah. Él engancha, sí, inmediatamente. Yo creo que la necesidad en ese minuto, sus deudas, sus problemas son tantos que de repente ve en esta alternativa que le ofrece el destino una posibilidad válida, válida para él, de ganar un dinero. El niño tímido que era Cristian Galás cuando correteaba por las calles de la comuna de San Miguel nunca se imaginó, por supuesto, que años después se convertiría en una figura pública de este país al dirigir El Chacotero Sentimental. Pero entre ese niño y el Cristian Galás de hoy han pasado muchas cosas. Fue estudiante de filosofía. En los años 80 fue dirigente estudiantil y fue relegado al sur en condiciones muy inhóspitas. Y después saltó al mundo de la realización y de la producción. Pero lo más importante es que entre el Cristian Galás de la comuna de San Miguel y el de hoy día hay sobre todo mucho rigor, mucho trabajo, mucha vida y mucha calle. Llevamos 4 años de casados y tenemos 3 cabros chicos ya. Bueno, y con los problemas de plata nos tuvimos que ir a vivir de allegado a la casa de mis taitas. Es que se ve todo. Pero si lo hacemos despacito. Llevo todos estos meses sin verle el ojo a la papa. Que te tienen con el agua corta. Bueno, desde este lugar, aquí nació El Chacotero, ¿no? Sí, aquí nació El Chacotero. Vamos a conocer. Este es Cebra. Cebra. ¿Qué cosas ocurren en Cebra actualmente? Actualmente muchas. Se distribuye la película El Chacotero Sentimental como una de las grandes actividades que se hacen. Ahora con la distribución internacional, pero además se hace, desde hace mucho tiempo se hace publicidad. Se hacen documentales institucionales. Hay proyectos de televisión, hay muchas cosas. ¿Por qué tú crees que el Chacotero le gustó tanto a la gente? Yo creo que porque es una buena película. La explicación finalmente con la que más me quedo es porque es una buena película. Pedro Peirano inventa mundos en las tiras cómicas. Después de publicar Chancho Cero durante 2 años en la revista Zona de Contacto del Mercurio, ahora editó el libro con las andanzas de este personaje en la Escuela de Lobotomía, que es algo así como el Festival de la Fotocopia, el Torpedo y la Flojera. Peirano participó en la creación de Gato por Liebre, Plan Z, entre otros programas, y dice que con Chancho Cero no quiere hacer una crítica social, sino más bien contar una historia divertida de personajes universitarios que viven en un mundo en el que aprenden más mañas que conocimientos. El proceso de llegar a imaginar un personaje que después se instala en un cómic, adquiere vida, tiene personalidad. Lo que hago es buscar funcionalidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chancho Cero, el Moco Soto, que es el presidente del Centro Alumno, es el personaje más importante, pero porque al principio era funcional, tenía que ser el presidente del Centro Alumno que mueve a todos los demás. Y en el camino en el que uno lo va haciendo, yo llevo como 2 años haciéndolo ya, un poco más. ¿Le vas descubriendo cosas? Claro, ya y más o menos yo sé cómo es él, ¿cachai? A veces cuando él no funciona, o sea, cuando él hace algo que no haría, se nota al tiro, ¿cachai?
Bueno, hay que decir, después de ver este material, que probablemente hay gente que está viendo esto en la casa que no sabía que estas cosas pasaban en la televisión abierta, en la televisión pública, día sábado en horario prime. Augusto Góngora se daba el lujo de hablar de cine. Así nomás. Y él parece que tenía algún vínculo con los cineastas, ¿no? Fue muy amigo de Raúl Ruiz, lo vimos ahí que estaba con Cristian Galás. ¿Cómo era, Jaime, esta relación que él tenía con los otros cineastas? Era una relación muy fluida, llena de humor muchas veces y otras veces llena de profundidad, en el cual eran capaces de tener conversaciones que uno le costaba seguir. En términos de, bueno, él era su gran pasión, yo creo que fue el cine. Sí. Y en ese sentido era siempre un aporte. Y los cineastas le tenían, hasta el día de hoy, yo creo, una gran estima. Augusto ayudó de alguna manera a que los chilenos entendieran que detrás de las películas hay mucha gente. Exacto. Y hay gente que piensa, gente que tiene sentimientos, gente que tiene ideas y que plasma en sus películas. Y por lo tanto, esa relación, en esa relación, Augusto era un verdadero puente. Ayudó mucho a entender, a que los chilenos entendiéramos el cine chileno. Es curioso, pero sí, el cine chileno siempre está lleno de ideas, lleno de tesis, lleno de guiños a cosas de la realidad, a cosas de la historia, en fin. Y Augusto fue un puente entre los cineastas y la audiencia. No, y parece increíble que hoy día, que la cantidad de películas chilenas que se hacen en relación a esa época y que triunfan en festivales afuera y todo, y que no haya un espacio para hablar en profundidad como de cine en televisión abierta. O sea, es como impensado hoy día. Es que parece que, perdón, antes, solamente decir que parece que se necesita personas especiales que sean capaces de transmitir con credibilidad y con talento esas ideas, porque no es solo hablar de justamente cine. Exacto. No solo hablar de cine, sino que con quién hablamos. Exacto. Y a quién escuchamos en los temas de cine. Ciruca, ¿cómo era un sábado en la tarde aquí en el canal, en la época, en la noche, cuando pasaba cine? Era fantástico, ¿sabes por qué? Porque se aprovechó ese espacio. Cuando Jaime te habla de lo que lo quieren sus pares, digamos, los realizadores, había pasado durante 18 años que muchas cosas no se veían. Uno sospechaba que se seguían haciendo. Lo de Teleanálisis es un punto. Claro. Pero otra gran productora de esa época fue el Ictus, fíjate tú, que se hizo mucho cine. Y ¿para qué? ¿Qué hicimos en el cine video? Los mostramos esas obras que no se habían visto. Entonces tú te digo, Marcelo Ferrari, por ejemplo, mostramos su Javiera de Chile, que fue precioso, un documental sobre la Javiera Parada. Después tenemos al Paulo Salas, que también era del Ictus, que mostró la llegada de los Quilapayún, los Inti Illimani en Argentina. Eso. Después tú tienes, todos ellos, Cristian Galás, un documental que había hecho sobre los prisioneros. Todo eso fue, o sea, el cine video, los primeros años, fue como una ventana para poder mostrar estas cosas que la gente sospechaba que se hacían, pero no estaban. Claro. Entonces la relación con los realizadores fue fantástica y ellos iban al estudio. Ahí lo hicimos esos primeros años en el Museo de Bellas Artes y estaba invitado el director, el camarógrafo o el director de foto, el que fuera, pero era la gente que había trabajado en la película. Entonces ellos por fin estaban mostrando sus obras, ¿te das cuenta? ¿Él siempre fue así, Yerko? ¿Tú que lo conoces de antes? Sí, estaba pensando en que en realidad Augusto me introdujo en un mundo nuevo. Yo siempre me gustó el cine y todo, yo estudié arte, licenciatura en arte, pero no había estudiado cámara, yo aprendí haciendo cámara. Entonces, algún día discusión, o sea, no discutir en Chile es como pelear, pero no. Un debate, debatir. Oye, esto, mira, entonces, los fundamentos de la cinematografía, cosas como que después, mucho después, supe o aprendí, como el fuera de campo, que después con el Carlos Flores hablábamos de eso. Cosas increíbles que para ese tiempo un camarógrafo, hacíamos mucho prensa, era una cosa un poco intermedia entre prensa y eso era avanzado el teleanálisis, entre prensa y cine. Eso quería saber si en el teleanálisis también se cubría como el cine que se estaba haciendo en la época, que era escaso, era difícil.
¿Te acuerdas de alguna anécdota en particular que hayan ido como a entrevistar a alguien? No. ¿No? Ya, porque no sé, me acordé No, como... es que en esa época no había realmente, o sea... Claro. No. Es que me acordé de ese documental y de si Ignacio había, Agüero. desconfiábamos. Claro. No, pero había, porque el año 83 creo que Ignacio Agüero hizo un documental que se llama Como me da la gana, donde él hace como un catastro de todos los cineastas de la época y lo que estaban haciendo en ese momento. Claro. Justo lo dan este fin de semana en el Seina, en el Centro Arte Alameda, sí, así que ahí miren la cartelera, porque justamente están pasando este fin de semana ese documental. Entonces yo pensé que quizás también habían podido ir, quizás. Oye, hay una cantidad de cine de esa época que, bueno, la memoria es frágil, pero no tengo idea. Imagen latente, Pablo Perelman, La Frontera, Ricardo Larraín, Archipiélago también de Pablo Perelman, Caluga Aumenta. Está lleno de películas que se han ido quedando y que hay que lo que tú estabas pensando, lo que tú estabas señalando, da como para conversar de cine. Claro que sí. Este es un país que es muy expresivo y además es sofisticado para sus expresiones. Ahora se está haciendo mucho más cine entretenido, cine más de moda, pero en esa época había un cine muy sesudo y por eso es que Augusto tiene un valor, tiene un gran valor en el sentido de poder conectar claro, a esos poder realizadores con el público. Hacer que la gente tenga acceso a eso también. Así es. Yo, perdón, en eso, alguna vez llegó al teleanálisis Luis Atria. Luis, pero Atria, Jaime Atria. Jaime. Y él nos habló mucho de teoría, hablamos de mucho de teoría. Nos mandaba a ver películas. Nos mandaba a ver películas, daba tarea. Qué bueno. Jaime, aprovechando que estábamos hablando contigo, cuéntame cómo era El Mirador. Era bueno. Pero para las nuevas generaciones, porque nosotros sabemos, nosotros vimos El Mirador, pero hay mucha gente que no tiene idea qué era. Yo lo que podría decir del Mirador, aparte de su factura, que fue muy original para los tiempos, la Memeducci había hecho algo parecido, pero el Mirador es el gran, ¿cómo podríamos decir? El gran develador de la cantidad de temas que no se habían hablado y que le interesaban a la gente. Era un programa periodístico, sin ninguna duda, pero con una factura de primer nivel. Me acuerdo todavía cuando se discutió, estuvimos discutiendo el nombre, ¿cómo le ponemos a este programa? Y con la Gabriela Tesmer, y se decidió que se llamara El Mirador porque la verdad era un mirador de temas de la sociedad chilena e internacional, porque todas las veces había un reportaje internacional a través de una sucesión de reportajes, pero muy cuidados estéticamente, muy cuidado en su escritura, en su desarrollo. Yo creo que de los mejores, si yo tuviera que elegir un programa así de los últimos 30 años, 40 años, que haya hecho un aporte así fuerte, bueno, está lleno de programas, porque está el Informe Especial, hay otros, pero El Mirador tenía esas características de trabajar con mucha calidad temas de interés y a veces temas desconocidos que aparecían en sociedad. Yo recuerdo una discusión en El Mirador, no voy a contar su final, pero les voy a contar que se trataba de la píldora del día después. Porque se estaba... Tema polémico en esa época. Sí, pues se estaba tratando el tema de las píldoras anticonceptivas y se mostró la píldora del día después. Y hubo una discusión al más alto nivel del canal. Seguramente hubo quejas al Consejo Nacional de Televisión, todo eso. Bueno, en fin. Pero esos eran los temas, temas claro, polémicos, temas que se discutían. Ese lo hizo Nivaldo Mochati, ese reportaje. Todavía me acuerdo. Pero entonces habría temas. La gran gracia de la nueva etapa de televisión, fue una nueva etapa, desde el 90 para adelante, con el retorno de la democracia, fue que se abrió el menú temático de la televisión. Y eso tuvo un efecto de demostración para el resto de los canales también, no fue solo de Televisión Nacional. Claro, se abrieron temas, se abrieron debates. Cambió la televisión, como cambió también nuestra sociedad. Exactamente. Y fue bien de un día para otro en ese momento. Y Augusto, ahí.
Sí. Bueno, para los que vieron a lo mejor este programa y también para los que nunca lo vieron, queremos mostrarles algo del Mirador, programa que fue conducido por Patricio Bañados y donde Augusto Góngora tenía un rol muy importante. Muchos reclaman que por qué no se amplía un poco los márgenes de los temas a discutirse en nuestra sociedad. No vamos a entrar en profundidad en eso en este momento, pero sí vamos a conocer la opinión de los chilenos, como usted, como yo, a lo largo del país, en esa forma que recordará de años anteriores. Esta vez, claro, vamos a viajar para no quedarnos siempre en Santiago. La crónica es de Augusto Góngora con la realización de Rodrigo Moreno de Nueva Imagen. ¿Usted todavía sigue creyendo que los chilenos somos apocados, faltos de carácter, fomes? O sea, que usted cree que no ha pasado agua debajo del puente, ¿ah? Un buen lugar para averiguar cómo somos es una videocabina. ¿Usted se acuerda cómo son las videocabinas? Allí las personas entran a una cabina y tienen 1 minuto para decir y hacer lo que quieran. Y como la mayoría de los chilenos no vive en Santiago, recorrimos más de 2000 kilómetros por el sur y nos asombramos de la extraña diversidad de personas que habitan en este país. Aquí comienza esta videocabina en viaje. Hola, desde Chimbarongo, viaje a las Semanas Musicales de Frutillar. Estoy fascinada, voy con 2 amigas haciendo escala. Andamos en un paseo así que queremos disculparnos por nuestras fachas. Recién salimos ayer de Concepción y estamos aquí en Salto Laja, un lugar muy bonito en el cual a las personas del norte o del sur les recomiendo a que vengan acá. Nosotros como mujeres a veces acá en Chile somos muy discriminadas en lo que es el trabajo, en los estudios, en la calle. En realidad es como bien desagradable de repente sentirse apocada por el simple hecho de ser mujer. Quiero que todos los papás piensen que los hijos tienen derecho a decir lo que sienten, a decir lo que piensan y a demostrar que son capaces de hacerlo y hacer las cosas que quieren sin tener que estar viviendo como ellos han vivido, con sus costumbres, con sus cosas. Los jóvenes queremos ser libres de pensar lo que queramos. No, que los niños no boten papeles y que traten de limpiar las calles, las casas, cualquier otra cosa. Soy de Chillán y me gustaría que la juventud tuviera más libertad, más oportunidades. Eso es que viene esta vida. Queremos más estudio. Fantástico. Estamos revisando el legado de Augusto Góngora en la televisión pública y específicamente aquí en Televisión Nacional de Chile. Dueño de un gran sentido del humor también, como la manera de presentar estos espacios. Sí. Y además era una persona que le daba voz y pantalla a gente común y corriente, ¿no? Bueno, y en esa época eso era muy transgresor, como comentábamos con la María Lalú. En esa época no se hacían tanto estas cosas, ¿no? Y era realidad. Claro. Mira los testimonios sí, ¿qué era esta de las mujeres. Videocabina? La videocabina la inventó Augusto Góngora en Chile. Con esta factura, con esta manera de hacerse, y después se han hecho muchas veces.
Claro, ponerle micrófono para que la gente exprese y diga lo que quiere, no se usaba. Pero eso también pasaba en el teleanálisis, como pudimos verlo. Sí, en el teleanálisis también se entregaba el micrófono. No, no era masivo. No era masivo, no era no era oficial en primer lugar. No era oficial y tampoco tenía el sentido del humor que tenía este, claro. Pero bueno, no. Las videocabinas fueron un hallazgo. Exactamente. Para la televisión. Claro. Hora 25. ¿Qué recuerdos tienen ustedes de ese programa? No me acuerdo cuándo se emitía ese programa. ¿Eran los viernes? Los sábados. ¿Eran los días sábados? ¿Sí? Ah, ya. Los sábados, no, pues yo me había ido de Televisión Nacional. Ah, ya no estaba. Yo ya no estaba. Estabas en el canal del lado. Estaba en el canal de la competencia, pero me acuerdo de Hora 25, lo que trabajaba Augusto, como nosotros nos mantuvimos almorzando mucho tiempo durante muchos años. ¿Incluso cuando estabas en el canal del lado? Sí, claro. No, pues nosotros somos amigotes, claro, total. ¿Qué recuerdos tienes tú, Chiruca? Fíjate que yo me acuerdo que pasó mucha gente por ese programa y que era rico porque Augusto daba espacio a muchas personas de diferentes edades, de todo. Hasta yo estuve invitada en ese programa. Exactamente. De hecho, estuve en la última edición de Hora 25. Sí, yo estuve. Era una cabina grande. Sí. O sea, tú nos puedes contar más. Es que yo no me acuerdo mucho. Yo me acuerdo de haber venido como a promocionar algo. No sé si habrá sido una película, una obra de teatro. Muy misceláneo. Yo de eso me acuerdo. De haber visto escenas de teatro, haber visto cosas de película, haber visto cosas de música. Era un misceláneo grande, pero finalmente siempre cultural. Sí. ¿Ustedes se habían enterado que Hora 25 volvió? Sí. Lo haces tú, ¿no? Sí, pues. La heredé yo, heredé esa marca y me siento muy honrada. Fantástico. Y ahí fue que me mostraron este archivo donde yo había estado entrevistada, pero lo que yo no sabía y me interesa súper poco es que fue en el último programa de Hora 25 que yo estuve. No te puedo creer. Sí. ¿Tenemos algún compacto de eso, no? Vamos a ver, Hora 25. Vamos a verlo. Encantado. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hora 25, en la hora que no existe. Todo puede ocurrir. Polémica que surgió en los diarios porque una iniciativa legal que encabeza, entre otros, el senador electo Guido Girardi, porque en un acápite de la ley antitabaco dice que bajo ninguna circunstancia se podrá fumar en las películas chilenas. Entonces esto encendió la mecha, salió Cayosi por un lado a decir que era un fundamentalismo, Orlando Luber, director de Taxi para Tres, también reclamó contra esta medida. Y aquí el punto no es contra la ley antitabaco, o sea, a mí me parece que los no fumadores deben ser protegidos y respetados. El punto tiene que ver hay con que fumar, la censura, porque alguna vez se dijo la censura no existe, mi amor. A mí me parece bien incentivar que se discuta de arte, pero tengo la sensación de que con estas acciones más bien es una élite la que queda discutiendo de arte, si esto de Sebastián Errázuriz es válido o no. Y yo creo que lo que hay que hacer es pegar un impulso a la formación de la gente, a la formación en los colegios, en todas partes, para que todo el mundo pueda discutir de arte y no solamente una élite discutiendo esto, ¿no? Yo creo que harta gente discutió sobre el árbol, incluso los comentaristas deportivos discutieron sobre si estaba bien poner el magnolio ahí o no. Ahora, yo lo que me alegro es que el protagonista siempre se hizo presente, pasó el Kill Terry que atraviesa siempre que la cancha del Estadio Nacional, que hay un evento y se pegó una medallita en el magnolio, lujo, po. Fin la voy a conocer. Llevo tanto tiempo escuchando sus canciones y ahora vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de amor, ¿ah? ¿Cómo te marca haber nacido y sido criada en Tijuana? Que Tijuana es una ciudad muy particular por su geografía, una cosa más bien árida. O sea, yo siento que me hizo la manera en como veo la música, la manera en como veo las cosas tiene que ver con eso, ¿no? Con la frontera, que te da una doble realidad todo el tiempo. Y más que nada a mí lo que me pasaba era que yo vivía en Tijuana, iba a la escuela en Tijuana, toda mi familia, México, pero parte de mi vida cotidiana era en Estados Unidos. Era muy normal decir, bueno, o sea, al otro lado, al súper o al cine o la música que consumíamos era de allá. Yo aprendí a hablar inglés porque veía la tele de Estados Unidos. Como que tienes una doble realidad que está todo el tiempo como
Y luego o sea, la percepción que tenía de México era como de lejos, porque en México la capital pues queda lejos de Tijuana y tienes más cerca Estados Unidos. Estoy tan cansada de las canciones de amor. Siempre hablan de un final feliz. ¿Cuál es el sello, dirías tú, que tiene Limón y Sal? Hice tanto juego de estilos en este disco que me cuesta definirlo. Si lo defino como algo, es como un disco muy de canciones. O sea, para mí el punto de partida fue todo las canciones y es lo que pega el disco, ¿no? Porque en cuanto a estilos, ahora sí que me desaté. En la parte final de Hora 25 y estamos con nuestro invitado, director de Sexo con Amor y director también del Rey de los Hueones, que se estrena el 31 de agosto, Boris Cuercha, bienvenido. ¿Qué tal, Boris? Muy bien, muy bien. Oye, veo que sacaste patente, hueón. Sí, Corona. No hay caso. Corona, patente, la cara también. ¿Qué No, te pero esa coronó? la tenía ya antes. Esta sí, venía puesta. ¿Quién te coronó? Yo mismo, Ah. si esa es la tontera, porque hay gente que hace méritos toda Claro. una vida para ser el rey de los hueones. Yo solito me puse la corona y me quedó bien. Entonces es grave eso, porque No te quiere la decir sacaste más. que tenía la cara. Pero ojalá sea la Rima pura con la cara nomás. Oye, vamos a ir al Rey de los Hueones, pero antes queríamos hablar de esto. Salió un reportaje en el Mercurio, hace algunos días atrás, que sugiere una cierta crisis del cine chileno. A mí me da la impresión más bien que ha bajado la taquilla, pero yo creo que hay una tremenda vitalidad creativa. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Yo le decía al periodista que es tan odioso poner en comparación las películas por la cantidad de público que hacen. Es Hora 25, especial verano, y estamos siguiendo desde muy cerca todo lo que ocurre con Santiago Mill. Y ahora partimos por la música. Y tenemos nada menos que a Joe Vasconcelos y su banda que nos va a tocar un tema de su disco Banzai, que se titula Los peces no gritan. Muchas gracias y bienvenido. Vamos. Imagínate un pez y vas nadando, un pequeño pez escapando. Imagínate un pez, te andan buscando. Interpretado por Tito Noguera. Es un Quijote moderno, cotidiano, pero que obviamente preserva los valores universales, los de siempre del Quijote. Y todo es muy raro, por ejemplo, esta motoneta es Rocinante, así que por primera vez yo voy a andar en el caballo de Don Quijote. El mundo se me da vuelta, todo gira. Para ti, entre actuar en este escenario tan particular, al aire libre, con este público, a cuando estás en un escenario teatral más bien convencional. Aquí hay más fiesta. Hay mucho más fiesta, hay mucha más alegría. Hay lo que tú hablabas, más asombro. Y eso lo hace mejor, más bello. ¿Qué tiene este Quijote que sea distinto a las otras versiones del Quijote que uno podría haber conocido? Lo que pasa es que cada vez que alguien hace el Quijote es algo distinto. Y eso es muy bueno, porque significa que la novela da para mucho, que es una fuente inagotable, de tantas versiones como personas. Oye, ¿y este Quijote hecho aquí, en Cerro Navia, en esta comuna, con este público que ya pronto va a empezar a llenar este lugar, ¿qué cosas te entrega como actor? Don Quijote es una novela popular, es una novela que no es de una elite, no es una novela intelectual, entre comillas, es una novela. Y entonces en un público vasto, en un público popular, en un público que no está acostumbrado a ir al teatro, que muchas veces la obra la damos ante gente que no ha ido nunca al teatro, adquiere una fuerza enorme. Pero fíjate que aparte de nos llegan mensajes respecto al programa, a veces hay debates súper interesantes entre la gente que entra. Y Tania y Macarena Contreras tienen un arduo debate sobre el tema del calentamiento global. Así que está cada vez más entretenido nuestro diario mural. Y nos empezamos a despedir. Muchas gracias otra vez. Hasta la próxima semana. Chao. Nos vemos.
Tremendo, Hora 25 con Augusto Góngora, que fue el hombre que acercó la cultura a la televisión, ¿no? De alguna manera. Uno de los. Pero importante. Pero muy importante. Yo, bueno, quiero aprovechar de pasar el dato comercial, y es que Hora 25 mantiene hoy día la estructura que tenía el programa original. También tenemos músicos en vivo, también tenemos, o sea, cubrimos justamente las mismas áreas que hacía ese programa. Entonces Augusto no solamente tenía esta pasión por el cine, sino que traía la música, que era otra de sus grandes pasiones. Es un misceláneo de verdad, absolutamente. ¿Eh? Y de alguna manera, ¿sabes qué me recordó? El tiempo que los matinales eran muy misceláneos, muy ágiles y con muchas notas. Con menos portonazos. Por favor, claro. De compañía de la familia, entretenido, de verdad. Exacto. Es una agenda bien amplia, digamos, Bien de amplia. temas. Es fantástico eso, sí, y se echa de menos. Alguien descubrió que las historias de Aúna largas y profundas parece que tenían más rating que el misceláneo. Entonces por ahí se fueron transformando poco a poco, pero ya volverá la moda contigo en Hora 25. Sí, haciendo, y ya, hay que puro darle. Sí. Oye, yo quiero aprovechar de agradecer y felicitar al equipo que está detrás de este programa especial para recordar a Augusto Góngora, porque en estas últimas horas, desde su muerte, han ido armando estos compactos, ¿no es cierto?, con estas imágenes de los programas que hizo Augusto. Pero quiero decirle también a nuestra audiencia que si ustedes quieren revisar toda la trayectoria de Augusto, todos estos programas están alojados en la plataforma de TVN Play y también se van a poder ver en NTV. Así es que nada, vamos a hacer nuestra primera pausa, ¿les tinca? Sí. Muy bien. A la vuelta. ¿Ustedes se imaginan a Augusto Góngora en la noche del Mundial? Programa que dirigió Chiruca Sabañaca, aquí presente. También vamos a ver algo de Coyote. Todo eso a la vuelta de este programa especial sobre Augusto Góngora. Augusto estuvo conmigo en quizás una de las épocas profesionales más felices de mi vida y me quedo con todo lo que vivimos juntos, con todo lo que me dijo, con las reuniones de pauta, con las prácticas de los libretos, con el backstage de las grabaciones, con las animaciones que hicimos juntos, con los viajes, con los consejos, con su mano, que siempre fue cariñosa con la mía y se queda conmigo, como con todos los que lo conocieron. Quiero aprovechar de recordarle a nuestra audiencia que todos estos programas, este material que estamos revisando, en los que participó Augusto Góngora, en nuestro canal se pueden ver en la plataforma de TVN Play y también en el canal de YouTube de NTV. Qué increíble como Augusto siempre, o sea, una diversidad de temas, siempre buscando como una nueva manera de acercar la cultura a la televisión. ¿Qué recuerdan ustedes de eso, como de esos diversos intereses y de cómo él lograba traerlos? Es que claro, como él fue como productor ejecutivo del área cultural, te das cuenta, es un poco, esa era su pega, o sea, estar inventando proyectos nuevos, de nuevos formatos, nuevos contenidos, digamos, y lo hizo regio, pues, y eso es bueno. Mira, ahí estamos viendo en pantalla recta Provincia, que fue uno de los programas que él hizo, que lo que hacía era contar mitos y leyendas chilenas a través del imaginario de Raúl Ruiz. También tenía, no sé, el programa Coyote, que era como una mezcla entre el cine video y el show de los libros. Perdidos en la noche también. Una cantidad de un innovador, diríamos, ¿no? Bueno, Augusto siempre peleó porque la cultura tuviera presencia en la televisión. Lo conversábamos hace un rato, ¿te acuerdas? Pero él fue muy preocupado de eso. Entre otras cosas decía que para Televisión Nacional, como canal público, era muy importante, no solo por su misión, por la misión que está descrita en la ley, etcétera, sino que además porque nos hacía ser diferentes. Y en la televisión se premia la diferencia cuando lo haces bien, claro. No es la diferencia por la diferencia, pero sí te da una posición, por así decirlo, en el medio televisivo que era muy interesante, y es verdad. O sea, nosotros, toda la década de los 90 y parte de los 2000 que yo estuve acá,
procurábamos siempre hacer este mix entre programas más light, más livianos, con programas culturales, con programas de ficción, porque la gente buscaba en esa época diversidad temática, diversidad de formatos. Entonces, la cultura cumplía un rol muy importante en dar esa diversidad. ¿Yerko siempre fue un innovador en este aspecto, Augusto? Sí. Puedo decir que en Teleanálisis también no se restringía a una lucha política regular, digamos, también implementar o complementar con cultura, los prisioneros, la Negra Esther, todo lo que estuviera un poquito fuera de la norma también, ¿no? Los punks. Ahí estamos revisando imágenes del trabajo de Augusto Góngora en los diversos programas. Sí, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver algo de la Noche del Mundial? Ya. Permítanme solamente 3 minutos de pausa comercial y ya volvemos con la Noche del Mundial y Augusto Góngora. Estamos en una programación especial en Televisión Nacional de Chile recordando a nuestro gran colega y amigo Augusto Góngora, que tanto dio por la televisión pública, por la cultura en Chile. Otro programa en el que participó Augusto Góngora, te tocó dirigirlo a ti, Chiruca, que fue La Noche del Mundial. Cuéntame un poco el contexto de este programa, cuándo se emitía, cómo era. Era nocturno, evidentemente, como lo dice su nombre, pero era bastante misceláneo, en el sentido que yo recuerdo haber ido a la casa a hacer todo esto, estas cosas en directo con gente entretenida, que no era justamente del fútbol, ¿te das cuenta? Entonces eso era muy rico porque se le daba un barniz un poquito más misceláneo a solamente lo que era del área deportiva. Sí, yo me acuerdo que nosotros que estábamos acá en las teleseries también como que nos invitaban a veces a la Noche del Mundial. Esa fue la idea. Y entretenido. Yo me acuerdo haber estado en la casa de muchísima gente muy, muy, muy entretenida, que sabían o no sabían de fútbol, hablaban algo, la gracia, y eso era lo entretenido. ¿Vamos a ver algo? Veamos algo. Tenemos un móvil donde está nuestro periodista Augusto Góngora. Jaime, ¿cómo está usted? Esta noche yo estoy en la casa del ministro de Educación, don Ricardo Lagos, y nos acompaña también su esposa, la señora Luisa Durán, y toda su familia. Ministro, este triunfo de Fujimori, ¿qué comentario le parece? Porque Fujimori no es un político, ¿no? ¿Por qué cree usted que se produce este fenómeno? Creo que en cierto modo lo que ha ocurrido en Perú es un reflejo de lo que ocurre en otros lugares. Hay una fuerza muy grande en torno a lo que es respuestas concretas que los pueblos esperan, más allá de una cierta concepción ideológica. Además de que Checoslovaquia ganó hoy día, ayer tuvo elecciones después de 40 años, lo cual no deja de ser una muy buena noticia. Y usted, ministro, había estado invitado como observador a las elecciones en Checoslovaquia. ¿Qué le parece que haya habido elecciones en Checoslovaquia y los resultados? Bueno, creo que es un doble triunfo. El triunfo de las elecciones, que implica el abrir espacio, un camino democrático en Checoslovaquia, y efectivamente estábamos invitados como observadores. No lo pudimos hacer y concurrió en definitiva el senador Ricardo Núñez. Ya tenemos contacto con el móvil. Con el móvil, adelante, Augusto Góngora, para saber con quién está y que él elija el mejor gol y la conversación posterior con usted. Augusto, por favor. Gracias, muy buenas noches, Jaime. Están pasando cosas raras allá. Fíjese que hay un señor que es del Canal 11, hay unas risas que se meten por debajo. Se sigue, yo creo que hay una interferencia extraña. Están de buen humor. Están de muy buen humor. Yo hoy día estoy con don Ángel Kraiman, que es el gran rabino, es el presidente de la Unión de Rabinos de América Latina, y él además fue fundador del Comité de la Paz en octubre del año 73. Señor Kraiman, muy buenas noches, muchas gracias por recibirnos. Bienvenido, buenas noches. Director, no ponga risitas ahora, porque si no aquí me va a poner un aprieto a mí, así que fíjese bien cuando las ponga. Jaime, volvemos a su casa. Bueno, Aquí bueno, aplauso, fue con aplauso su despedida, porque estuvo muy bien.
Estuvo muy bien. Qué sentido del humor que tenía Augusto, ¿no? Oye, te das cuenta, pero está mucho más suelto que cuando vimos en los primeros programas cuando llegó al canal. O sea, si tú ves la la imagen del análisis y ves era como esto, así. son años. Claro. ¿No encuentran ustedes Años que de era circo. mucho más suelto, con mucho más humor? Y lo otro es que además logra, o sea, Claro. en la entrevista a Ricardo Lago al principio súper serio, y logra ir Soltarlo. sacándole una sonrisa después, ¿no? Como que Genial. eso es muy bonito. Claro. Sí. No, fue fantástico eso. Y realmente hay un cambio de Augusto y es maravilloso. Sí, qué Ya uno se le olvida, fíjate, Ujú. la cantidad de programas en que participó, ¿ah? Porque uno se acuerda, obviamente, del cine video, Claro. que ha sido su participación inicial en El Mirador, pero Todos finalmente... estos, ¿no? Coyote, Perdido en la noche, La Recta Exacto, finalmente era Provincia, La Noche del un Mundial. rostro habitual de TVN. Exacto, un rostro habitual de la Sí. cultura. Oye, vamos a Precioso. hacer nuestro último corte comercial y volvemos con más Augusto Góngora en este programa especial en Televisión Nacional de Chile. Si estás viendo esto es porque estás viendo un programa especial en homenaje a nuestro gran amigo y colega Augusto Góngora, que tanto dio por la cultura en Chile y sobre todo en este canal Televisión Nacional de Chile. Quiero ofrecerles la palabra, Yerko primero, para que te despidas de Augusto y puedas hacer una reflexión final. No quiero hacer un adiós, quiero tenerlo aquí. Bueno, al ladito del micrófono, perdón. Pero sin contarles que yo no la última vez que lo vi, pero una de las veces que nos vimos después de Teleanálisis, años después, nos vimos frente a la Moneda. Era como la primera vez después de muchos años. Fue un abrazo tan rico y tan reconciliador, porque igual peleamos por cosas, yo me fui, varias cosas, pero fue tan agradable y yo le dije, oye, disculpa las cosas, porque a veces yo era medio complicado también. Y él me dice, no me acuerdo nada de malo de ti, me acuerdo puras cosas buenas, yo realmente me fui con eso para la casa y se cerraron todas las heridas. Ah, qué bonito. ¿Ciruca? Qué bonito. Fíjate que yo hablé con la Paulina por teléfono a fines del año pasado para invitarla a la premiación del Fondo CNTV. Y estábamos conversando, porque me pidieron el teléfono de ella. Yo lo tengo y yo dije, la voy a llamar yo y que ellas la llamen a ustedes. Y estuvimos hablando harto rato, contándome, y Augusto estaba al lado. Entonces de repente me dice la Paulina, Augusto quiere hablar contigo. Entonces me dice, y me dio el teléfono y fíjate que yo le hablé, yo fui la que hablé y yo sé que Augusto me escuchó y le dije te quiero muchísimo y te debo muchísimo, lo pasamos muy bien juntos, un abrazo enorme y después la Pauli pone el teléfono y me dijo, sabe exactamente lo que le dijiste, me dijo, y está muy contento, así que te lo vuelvo a decir Augusto, te quiero muchísimo y a la Paulina también, evidentemente, y que agradecimientos para ella. Jaime. Mira, a mí hablar de Augusto lo sigo sintiendo muy cerca, porque, como les he dicho varias veces, fuimos tremendos amigos. Él, Fernando Paulsen y yo éramos los tres mosqueteros en una época. Y obviamente le tengo un aprecio total, agradecimiento, nos complementábamos muy bien y nos reíamos mucho. Era muy entretenido salir a comer con Augusto, nos reíamos mucho, lo pasábamos muy bien. Y obviamente hay que reconocerle su legado. En Chile somos malos para reconocer, somos buenos para encontrar cuál es el defecto, cuál es la pifia. Debe haber tenido pifias a Augusto como todos nosotros, pero su aporte es inmenso y nos ayudó a construir este canal donde hoy día estamos recordándolo. TVN no sería lo mismo si no hubiera estado Augusto Góngora con su aporte.
Exacto. Un recuerdo para siempre nomás. Bueno, nosotros estamos tristes, pero muy contentos de poder reconocer todo el trabajo y el gran aporte que hizo Augusto Góngora. Gracias, Chiruca. Gracias, Yerko. Gracias, Jaime. Gracias a ustedes en la casa por acompañarnos en este homenaje que hacemos a Augusto Góngora. Aprovechamos de hacerles llegar nuevamente nuestras condolencias a la familia de Augusto, a Paulina Urrutia, y por mi parte estoy muy orgullosa de ser parte y de tomar la posta de Augusto Góngora en su programa Hora 25. Muy buenas noches y nos vemos en otra ocasión.